compartirlo con ustedes, que los que van a llegar a la transmisión. Y realmente esperamos que en esta tarde realmente cada persona que se conecta con nosotros, cada persona que está allí conectado con nosotros, esperamos que el Señor hable a su corazón. Esa es nuestra esperanza, es nuestro deseo, es nuestro querer. Si nosotros como humanos sentimos ese deseo y ese querer, imagínese Dios, cómo estará Dios ardiendo en deseo, porque realmente esta palabra llegue a su corazón y esa palabra produzca los frutos para los cuales en esta tarde la envía. Abra su Biblia, por favor, Salmo 51, Salmo 51. Y vamos a hablar en esta tarde, yo le he titulado, le he colocado a este mensaje un título bastante llamativo. El perdón que desciende del cielo. Bendito sea el Señor. El perdón que desciende del cielo. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Vamos a dejar hasta allí en esta tarde. Amados, yo quiero hablarles esta tarde del perdón que desciende del cielo, pero quiero basarme en la vida del rey David, especialmente en el momento en que el rey David cayó, en que el rey David pecó, en el momento en que el rey David ofendió al Señor. Es bien claro para nosotros que el rey David, cuando pecó, estaba en uno de los momentos cumbres de su reinado. Estaba en un momento realmente donde todo le estaba saliendo bien al rey David. Es más, si usted lee 2 de Samuel capítulo 11, va a encontrar allí la historia muy especialmente que dice que para esa época, 2 de Samuel capítulo 11 dice que para esa época los reyes salían a la guerra. Era el tiempo escogido por los reyes para salir a la guerra. Ahora, sería bueno entonces de pronto mirar por qué los reyes escogían un tiempo para ir a la guerra. Bueno, primero, no lo podían hacer en invierno por las bajas temperaturas, por el frío, por las lluvias y porque realmente los caminos eran desastrosos. No lo podían hacer en invierno porque realmente traía muchas dificultades ir a la guerra en esos tiempos. Tampoco lo podían hacer en verano por las altas temperaturas. Y realmente los ejércitos se agotaban, los ejércitos se debilitaban a causa de las fuertes y altas temperaturas. Tampoco lo podían hacer en otoño, porque en otoño de los lados del Mediterráneo pegaban unas fuertes tormentas, y las tormentas en el desierto son tormentas que vienen con polvo, con arena, y realmente son muy difíciles de controlar y muy difíciles de estar realmente al margen, de estar ahí de pronto enfrentarlas. Era muy difícil, muy caótico. El tiempo más especial para la guerra era la primavera. Y por eso entonces es que la Biblia dice que llegó el tiempo en que los reyes salían a la guerra, porque para la primavera todos los reyes salían a la guerra, los que querían invadir, los que querían predominar, los que querían venganza, todos ellos realmente salían a la guerra. Se presentaban algunas uniones entre algunos reyes y otros reyes y se preparaban y en primavera salían a enfrentar a sus enemigos y a tratar de dominarlos. Ahora, llegó el tiempo de la primavera y el texto bíblico de 2 Samuel dice que todos los reyes fueron a la guerra, pero especialmente habla del rey David, que dice que el rey David se quedó, no fue a la guerra. Amado, parece ser que este fue el detonante, parece que este fue la ocasión, parece que este fue el momento en que el rey David muy posiblemente se equivocó. Él debía estar en la guerra como todos los reyes. Él debía estar tratando de que Israel siguiera predominando, siguiera controlando a muchos pueblos. Pero dice la Biblia que David se quedó en casa. Y es allí cuando David está en casa que sucede lo que le sucedió, lo que le pasó, ¿no? El rey David vio a una mujer, desde el segundo piso de la terraza vio a una mujer, le gustó a esa mujer y el rey David se acostó con ella. Dicha mujer era la esposa de uno de sus servidores, bendito sea el Señor.
Pero el rey David realmente fue tanto el encanto que se acostó con ella y quedó embarazada. De allí, amado, de ese pecado que el rey David comete de adulterio y luego de homicidio porque manda a asesinar al esposo de esa mujer, de allí, de ese pecado que él comete, entonces se desprende el Salmo 51. Ahora, el Salmo 51 son, los salmos, la mayoría de los salmos son canciones que los músicos, que los compositores realmente organizaban para cantárselas al Señor, para cantar, para alabar al Señor, para honrar al Señor, para glorificar al Señor, para realmente ir a la presencia de Dios y arrepentirse, para ir a la presencia de Dios y pedir perdón. Realmente eran en los salmos, los utilizaban ellos como canciones para entonárselas al Señor a manera de oración. Salmo 51 fue una de las canciones que el rey David compuso. Y déjenme repetirle, era el momento en que pecó David, era el momento en que David estaba en su tiempo cumbre. Realmente su reinado estaba siendo famoso, todo le estaba saliendo bien, estaba siendo prosperado, tenía el respaldo de Dios, todo le estaba saliendo a David, salvo que había pecado en esos momentos. Y si usted mira el Salmo 51, David, después de ser confrontado por un profeta, reconoce su pecado y entonces escribe el Salmo 51. Yo quisiera compartir algunas partes de este Salmo, porque me parecen bien interesantes que en este tiempo nosotros podamos reconocer, que nosotros podamos realmente revisar nuestra vida, que podamos revisar nuestro corazón. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y es por eso que yo quisiera en esta tarde retomar este salmo. ¿Por qué? Porque veo en él el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque veo el perdón de Dios que viene, que desciende de lo alto. El rey David pecó, dice el Salmo 51, y se acerca a Dios y arregla este salmo, compone esta canción que inicia diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y sigue hablando el rey David allí, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amado, lo primero que yo quiero hacer notar en este salmo es que el rey David quiso ser sincero con Dios. Cuando él decidió pedir perdón a Dios, él abrió su corazón. Y tan sincero y tanta seguridad y convicción tenía de acercarse a Dios y pedirle perdón, que el rey David quiso sacar todo lo que había en su corazón. Si usted nota ahí en su Biblia, si usted desea, subráyelo. El salmista comienza diciendo: borra mis rebeliones. Ahí avanzando el texto dice: límpiame más y más de mi maldad. Y cerrando el versículo 2 dice: límpiame de mi pecado. Note que utiliza la palabra rebelión, note que utiliza la palabra mi maldad y note la palabra mi pecado. ¿Las tres cosas son lo mismo? Pues no, amados, no son lo mismo, son diferentes. Pero el salmista, el rey David, quería estar seguro que si Dios lo iba a perdonar, pues él iba a arreglar todo el asunto con el Señor. Él no quería dejar nada oculto, él no quería dejar nada escondido en su corazón. Él quería que el Señor le perdonara de todo lo que había hecho. Pero si usted mira el versículo 3, él insiste en el perdón, y dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí están mis rebeliones. Sigue avanzando versículo 3 y dice: mi pecado está siempre delante de mí, bendito sea el Señor. Y sigue avanzando y dice, versículo 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, bendito sea el Señor. Nuevamente vuelve la palabra rebelión, nuevamente vuelve la palabra mi pecado y nuevamente vuelve la palabra maldad. Amados, el rey David quería estar seguro. El rey David quería realmente que su corazón quedara limpio. Él quería que entrara y estar a paz con Dios.
realmente el anhelar ser perdonado. Bendito sea el Señor. Y amado, es interesante que nosotros en este tiempo podamos reflexionar sobre nuestra vida, podamos reflexionar sobre nuestras actitudes, podamos reflexionar sobre nuestro comportamiento. Es interesante que nosotros comencemos a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos angustiosos, estamos viviendo tiempos conflictivos. Amado, esta pandemia se ha llevado a mucha gente, se ha llevado gente que no tiene a Jesús en su corazón, se ha llevado gente que realmente no ha podido tener la oportunidad de ser salvo, pero también se ha llevado a muchos hermanos en la fe, grandes líderes cristianos, grandes pastores, personas eminentes, expositores, grandes instrumentos del Señor, han perdido la batalla delante de esta pandemia, amado. O sea, que tenemos que tener bien claro, amado, que esta pandemia no está midiendo con quién se va a meter. Ella se va a meter con todo el mundo. ¿Quiere decir eso, amado? Entonces, que yo debo estar a paz con Dios, que yo debo tener una vida a paz, a cuentas con mi Señor, que yo debo tener mi corazón limpio, que yo debo tener una vida transparente delante del Señor, que yo debo ser un libro abierto delante del Señor, que debo estar seguro, convencido. Yo debo ser un convencido de que Dios ha perdonado mis pecados, de que Dios ha perdonado mis rebeliones, que Dios ha perdonado mi maldad y que mi corazón está limpio delante del Señor, porque por su llaga y por su sangre nosotros hemos sido perdonados. Bendito sea el Señor. Amados, son tiempos para reflexionar. El rey David pecó, pero el rey David, cuando fue confrontado, el rey David asumió su pecado, asumió las consecuencias de su pecado, asumió su comportamiento. Él fue claro, él fue transparente y decidió realmente ir a la presencia de Dios y confesar su pecado. Ahora, yo quiero resaltar alguna cosita bien interesante en esto del rey David. Vean. Si usted nota los versículos, él va de frente con el Señor y dice: yo reconozco, Señor, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he pecado contra ti, yo reconozco que he hecho lo malo. Yo reconozco que realmente yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo quiero que usted mire en esos textos cómo el rey David asume la responsabilidad de su pecado, cómo él asume la responsabilidad de su error, de su equivocación, cómo él asume que realmente él fue el que se equivocó, él fue el que pecó, él fue el que cometió su error. El rey David enfrenta su pecado, el rey David enfrenta su equivocación, el rey David enfrenta su error, como usted le quiera llamar en esta tarde. Él lo enfrenta de una manera especial, que no descarga su pecado en otras personas. Adán y Eva en el huerto, el Edén, Eva descargó en Adán y Adán descargó en Eva. Realmente ellos buscaron culpables. Eva descargó, Adán descargó en Eva, Eva descargó en Satanás, y nadie quiso asumir la responsabilidad de su pecado. Ambos sacaron excusas, ambos se excusaron delante de Dios, pero el rey David no lo hizo, mi amado. Él pudo tener la posibilidad, tenía una posición política, era el rey en ese momento, un rey que todo le estaba saliendo excelente, que era un rey prosperado en ese momento, que era el tiempo de su popularidad, el tiempo en que el pueblo de Israel realmente lo admiraba de una manera espectacular. Y en ese momento de toda esa popularidad que estaba viviendo el rey David, fue en que él pecó. Él hubiese podido, amado, él hubiese podido descargar esa culpa en otras personas, muy posiblemente sobre la mujer. Él hubiese podido decir: esta mujer me engañó, esta mujer me sedujo, esta mujer realmente me sedujo de una manera en que me acosó y me hizo caer, Señor. Pero no, el rey David no le echa las culpas a la mujer, el rey David no le echa las culpas a sus asesores, el rey David no le echa la culpa a los que están cerca de él, no, sino que él asume su responsabilidad. Bendito sea el Señor. Amado, déjeme decirle en esta tarde, es una de las grandes cosas que nos falta a nosotros en estos tiempos.
Es una de las grandes características que nosotros como cristianos debemos tener en estos tiempos. La personalidad de reconocer cuando pecamos. La personalidad de poder reconocer cuando fallamos. Tener la personalidad de poder reconocer cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando caemos. Realmente en estos tiempos, amado, en estos tiempos hay gente que realmente ha pecado y se ha quedado con su pecado oculto. Ese pecado le viene trabajando toda una vida. Toda una vida ha traído usted allí un demonio que le acusa, un demonio que realmente le oprime y cada momento le recuerda que hay un pecado oculto en su vida. Amado, déjeme decirle en esta tarde, y quiero ser franco con usted, si usted quiere estar libre, si usted quiere estar en paz con Dios, si usted quiere tener una transparencia con Dios, entonces usted y yo tenemos que ir de frente con el Señor. Si fallamos, si nos equivocamos, si pecamos, si caemos, nosotros tenemos que ir a su presencia y reconocer que le hemos ofendido y que hemos pecado contra Él. El rey David, mi amado, esto fue lo que hizo. Bendito sea el Señor. Pero qué tristeza, amado, que en estos tiempos realmente nadie quiere confesar sus pecados. Nadie quiere enfrentarlo. Todo el mundo busca un culpable, todo el mundo busca a alguien en quien descargar y nadie quiere asumir su responsabilidad. Algunos dicen fue por el pastor, otros dicen por el consejo administrativo de la iglesia, otros dicen que por el líder, otros le echan la culpa a la esposa, otros le echan la culpa al esposo y todo el mundo trata de buscar un culpable, pero nadie quiere asumir la responsabilidad. Amado, déjeme decirle en esta tarde honestamente, si usted peca, vaya a la presencia de Dios y asuma la responsabilidad de su pecado. Asuma la responsabilidad de su pecado. Pida perdón a Dios, que yo sé que Dios le va a perdonar. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quiero que avance conmigo allí en esta tarde. Si usted mira el versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y dice, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, el rey de David está diciendo, no solamente está confesando su pecado, sino que está diciendo, Señor, ese pecado hereditario, ese pecado que viene de mis generaciones, desde el vientre de mi madre, dice, desde el vientre, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, David rastrea su pecado y se va en el momento en que está siendo frentero con Dios, se va hasta el momento en que él cayó en el vientre de su madre y dice, desde antes de nacer yo era pecador, desde que caí en el vientre de mi madre ya era un pecador, Señor. Entonces el rey David estaba diciendo, reconozco mi pecado, el que he cometido ahora y todos los que he cometido atrás, porque desde que nací he sido un pecador. El rey David, de pronto, de manera sin querer, queriendo, el rey David estaba reconociendo la gracia, estaba reconociendo la misericordia del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Amado, y no solamente eso el rey David hizo, sino que el rey David dice y reconoce cuando le dice al Señor, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David entendió, David comprendió que al Señor le gustaba la honestidad, que al Señor le gustaba la transparencia, que al Señor le gustaba realmente la verdad. David se dio cuenta que el Señor valoraba mucho cuando nosotros confesamos nuestras faltas. Bendito sea el Señor en esta tarde. Pero yo quiero que avance conmigo allí en esta tarde, porque vienen unos textos muy bonitos que en esta tarde me gustaría que usted pudiera guardarlos en su corazón. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti, ni quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted mire la expresión del versículo 10, cuando el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Confesó su pecado. Y no solamente se confesó el pecado de ese momento, sino que le dijo al Señor, desde que caí en el vientre de mi madre, tenía la herencia pecaminosa.
Ya era un pecador, Señor. Fui concebido en pecado y nací en pecado. Ahora el rey David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el Señor. O sea, David entendió que tenía un corazón perverso, que tenía un corazón que realmente le placía practicar la maldad, que tenía un corazón que realmente le gustaba pecar, que tenía un corazón que le gustaba practicar la maldad, un corazón que realmente quería siempre alejarse de Dios, un corazón que siempre lo impulsaba al pecado, que siempre lo impulsaba a la maldad, que siempre lo impulsaba a hacer lo malo. David está diciendo, tengo un corazón perverso, tengo un corazón malo, Señor. Por favor, dame un nuevo corazón. Bendito sea el Señor, amado. El rey David, amado, quería realmente que Dios realmente perdonara su pecado y quedar limpio. No solamente pidió limpieza, sino que él pidió un nuevo corazón. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el corazón que tenía era un corazón que se inclinaba al mal, era un corazón que lo empujaba al mal. Por eso es que la Biblia dice, perverso es el corazón, bendito sea el Señor. El rey David entendió esto. Su corazón estaba en pecado, su corazón lo impulsaba al mal, su corazón lo empujaba a ofender a Dios. Entonces el salmista dice, dame un nuevo corazón, toma este corazón, hazlo añicos, Señor, y dame un nuevo corazón. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero no solamente dice eso, sino dice, dame un espíritu recto dentro de mí. Tremendo, ¿verdad? Y si usted mira versículo 10, 11 y 12 dice, no me eches delante de ti, ni me quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, versículo 11, amado. Versículo 11, yo quiero que usted lo subraye si tiene su Biblia abierta allí. Versículo 11, resalta el rey David, resalta allí en ese texto lo que para él significaba la presencia de Dios. Para él la presencia de Dios era muy grande. Para él la presencia de Dios era muy importante. Para el rey David la presencia de Dios realmente tenía un valor incalculable. Mire cómo él dice, no me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito sea el Señor, aleluya. Para él tenía un valor súper importante la presencia de Dios en él. Él realmente quería, él anhelaba, el rey David amaba con el corazón la presencia de Dios. Usted lo encuentra en muchos salmos hablando de la presencia de Dios. Prefiero un rincón en tu casa. Realmente usted lo encuentra diciendo, para mí estar en la casa de Dios es gozo, es alegría. Yo me alegro como los que me convidan para ir a la casa de Dios. Para el salmista la presencia de Dios era realmente prioritaria en su vida, amados. Yo quiero que note que el rey David no pide, no le dice al Señor, no me quites de mi reinado. Él no dice, no me quites la posición que tengo, no me dejes en vergüenza con mi pueblo. Él no pide protección contra su pueblo, él no pide protección para él, para que nadie se entere. No, no. El rey David, eso es lo que menos le interesa. Él lo único que quiere es que la presencia de Dios no le sea quitada, es que la presencia de Dios esté en él, es que la presencia de Dios lo acompañe. Cuando él asumió el trono, lo primero que hizo el rey David fue pedir el arca de Dios. El arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. Él asume el reinado y lo primero que busca es la presencia de Dios. Entre otras cosas podríamos decir, David dijo, no está mi reinado completo. Si Dios no está conmigo, mi reinado le falta algo. Para él era súper importante la presencia de Dios. No se preocupó porque lo quitaran. No se preocupó porque lo despojaran de su reinado, de su corona. Nada de eso le importó. Para él era muy importante que la presencia de Dios estuviera en él. Bendito sea el Señor, aleluya. Y déjeme decirle en esta tarde, muchos de nosotros cuando pecamos lo primero que pensamos son los cargos. Es que yo soy
pastor, es que yo soy evangelista o yo soy profeta y me van a colocar en disciplina y realmente yo no puedo confesar mi pecado, me quitarían de mi puesto, me quitarían del ministerio. El rey David no le interesó nada de eso, amado. Él confesó su pecado y le dijo al Señor, no me quites tu presencia. Por favor, no quite de mí tu Santo Espíritu, que es la misma presencia del Señor. Alabados a Dios. Pero el salmista dice algo más allí, para yo tratar de enfocarme en lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. El salmista dice, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué le quita la paz a una persona? ¿Sabe qué le quita la tranquilidad a una persona? ¿Usted sabe qué trae estrés, preocupación, cansancio y enfermedad a una persona? Se llama pecado. El pecado le quita el gozo al cristiano. El pecado le quita la paz, le quita la tranquilidad. El pecado trae estrés. El estrés trae enfermedad. El rey David está diciéndole al Señor, no me quites el gozo de tu salvación, Señor, por favor, regrésame el gozo. Bendito y alabado sea tu nombre. Amados, tratemos de reflexionar en este momento hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Bendito sea mi Dios. Yo quiero reflexionar con ustedes en esta tarde. Yo quiero reflexionar con ustedes. Bendito sea el Señor. ¿Merecía David ser perdonado? ¿Merecía David ser perdonado? Era el rey de Israel. Había cometido adulterio y había mandado asesinar a la esposa, al amigo de la mujer con que al esposo de la mujer con que se había acostado y había embarazado. Lo había mandado asesinar. Yo pregunto en esta tarde, un hombre que fue descrito en la Biblia como el hombre que tenía el corazón semejante al del Señor. Él fue descrito un hombre conforme al corazón de Dios, o sea que David actuaba conforme a lo que Dios quería. Eso es lo que está diciendo un hombre conforme al corazón de Dios. Yo pregunto en esta tarde, ¿merecía David ser perdonado? ¿Merecía David que el Señor le perdonara su pecado de adulterio, su pecado de homicidio? ¿Merecía David ser perdonado? Buena pregunta, pastor. Yo quiero responderle en esta tarde esa pregunta. Si algo merecía David era ser destituido de ser rey de Israel. Él merecía ser destituido. Es más, David merecía la muerte y la intención de Dios con David era asesinarlo, que pereciera. Pero cuando David toma la posición de ir y pedir perdón, eso revierte, eso cambia, eso transforma toda la situación. David no merecía seguir siendo rey. David no merecía seguir en el reinado. David no merecía seguir gobernando. David merecía morir apedreado. David merecía la pena de muerte. Pero David se acoge al perdón de Dios. David se acoge a la gracia, a la misericordia del Señor. Va a su presencia y confiesa su pecado y David desarma a Dios. Si hay algo que le quita, que desarma a Dios, si hay algo que hace derretir el corazón de Dios, si hay algo que hace que en el reino de los cielos haya fiesta, es cuando la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea su nombre en esta tarde, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? David merecía todo eso, pero Dios en su gracia, Dios en su amor y su misericordia, lo perdonó y no le quitó su reinado. Dejó que David siguiera reinando. Bendito sea el Señor. Tremendo, ¿verdad? ¿Merecía ser llamado David el hombre conforme al corazón de Dios?
Buena pregunta, pastor. No. En ese momento no merecía ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios. David merecía otra cosa, el adúltero, el adúltero, el asesino, bueno, tantas cosas que le hubieran, insultos que le hubieran podido dar. David no merecía nada de eso, pero Dios en su gracia, en su amor y su misericordia lo perdonó. Lo perdonó. Vamos a leer una cita para ir cerrando en esta tarde. Romanos 5:20. Yo quiero que leamos esa cita para ir cerrando en esta tarde, mis amados. Romanos capítulo 5, verso 20. Vamos a leerlo. Abra su Biblia, por favor, léalo conmigo. Romanos 5:20. Dice de la siguiente manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Aleluya. Sobreabundó la gracia de Dios. El pecado en estos tiempos realmente se está disparando de una manera tremenda, mano. Pero la gracia de Dios sobreabunda más que el pecado. Porque la gracia restaura. La gracia te da fuerza, la gracia te da vida. La gracia te sostiene. La gracia te lleva de victoria en victoria. La gracia es gratuita y David entendió eso. El perdón es gratuito y David entendió eso. Bendito sea el Señor. Y Efesios 2, versículo 8. Vaya conmigo ahí. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por gracia soy salvo. Y esto es don de Dios, dice el apóstol Pablo. Amado, yo quiero terminar aquí. 3 hombres en una cruz. Uno de ellos era el Hijo de Dios. Uno injuriaba al Señor y le decía: bájate de allí y bájanos a nosotros. ¿No y que eres el Hijo de Dios? Pero el otro lo defendía, y en uno de esos momentos en que estaba agonizando en la cruz, se volvió a Jesús y lo miró y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y mire la respuesta del Señor. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos tiempos de oración hizo el ladrón en la cruz? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas vigilias hizo? Bendito sea el Señor. ¿Cuánto tiempo de ser cristiano? ¿Cuándo se bautizó? Nada de eso había en su vida. Solamente que se volvió con un corazón contrito y humillado al Señor y le dijo: cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Amados, el perdón que Dios nos ha regalado descendió del cielo. Ese perdón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que la Biblia describe que en Él tenemos perdón y redención. Bendito sea el Señor. De tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Jesús descendió del cielo. Por eso le dije, Jesús descendió del cielo para perdonarnos, para borrar nuestras rebeliones, para tomar nuestro pecado y sepultarlo en lo más profundo de la mar. Y mire lo que hace el Señor y dice: y de tu pecado no me acordaré jamás. ¿Sabe? Usted que en esta tarde me escucha, tal vez usted ha pecado, ¿no? Tal vez usted le ha dado la espalda a Dios. Esta pandemia ha hecho desastre, amado. Ha acabado con muchos ministros, ha acabado con muchos ministerios, ha acabado con muchas vidas que realmente eran hombres y mujeres de Dios. Esta pandemia ha acabado con muchas vidas de hombres y mujeres que eran realmente fuertes en el Señor. Pero esta pandemia ha hecho desastres. Yo quiero pedirle el favor en esta tarde. Usted puede en esta tarde retomar las riendas de su vida, amado.
Usted en esta tarde puede ir a la presencia de Dios y pedir perdón. Si el rey David fue perdonado con todo lo que hizo, si el rey David, el Señor le perdonó, lo restauró, lo regresó a su reino y lo siguió bendiciendo, ¿qué no hará Dios con usted? Dios quiere perdonarlo también. Perdonó a David, pero también quiere perdonarlo a usted. Tal vez usted no está en pecado, no se está emborrachando, no se está pervirtiendo, no se está prostituyendo. Usted vive una vida realmente aceptable en su casa, pero está lejos de Dios. Perdió la comunión con el Señor, perdió su relación con Dios, se rompió la comunión con el Señor. Entonces usted está en pecado. Arregle su vida con el Señor en esta tarde. Venga a su presencia, dígale al Señor que le perdone. Dígale al Señor que borre todas sus rebeliones, todos sus pecados en esta tarde. Restáurese, mi amado, en esta tarde. Llénese de Dios en esta tarde. Permita que el Señor le dé nueva fuerza. Permita que el Señor le llene con su espíritu. Permita que el Señor rompa las cadenas y las ataduras. Permita que el Señor en esta tarde consuma el yugo. Permita que el Señor en esta tarde se derrame sobre su vida y usted pueda ser libre para seguir sirviéndole al Señor. Aleluya. Acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te damos toda honra y te damos toda gloria, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra tuya que cada día nos llama al arrepentimiento. Esta palabra tuya que cada día nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, a evaluar nuestras vidas. Esta palabra tuya que nos reta para que nosotros cada día vayamos a tu presencia a reconocer nuestra falta, a reconocer nuestros pecados, a reconocer que te hemos ofendido, que hemos pecado, que te hemos ofendido, Señor. Esta palabra tuya cada día, Señor, nos aterriza delante de tu presencia. Y en esta tarde, Señor, nos acercamos al trono de la gracia, como dice tu palabra, Señor, sabiendo que tú tienes misericordia de nosotros. Y te pedimos que nos perdones, y te pedimos que borres todas nuestras rebeliones, y te pedimos que tú borres todos nuestros pecados. En esta tarde, Señor, perdona nuestra falta, perdona nuestro pecado, perdona, Señor, todo lo malo que hemos hecho. Borra todas nuestras rebeliones, borra todos nuestros pecados, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, en esta tarde limpie nuestros corazones. Señor, vuélvenos el gozo, vuélvenos la alegría a nuestros corazones. Permítenos restaurarnos, permítenos llenando de nueva fuerza, Señor. Permítenos levantarnos, Señor. Hemos caído, hemos quedado postrados, pero en esta tarde, Señor, confesamos nuestra falta, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra maldad, nos volvemos a ti, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, pidiendo ser restaurado, ser fortalecido, pidiendo ser alentado. Oh Dios, te bendecimos en esta tarde. Restaura, Señor, restaura en esta tarde. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, toda obra del enemigo se quiebre. Las vidas sean libres por el poder de Jesucristo. Las vidas sean libres ahora mismo, Señor. Padre, gracias te damos. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Mis amados, gracias por escucharme. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Amén, pastor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por esta palabra que nos bendice y sé que nos toca a todos esa responsabilidad de reconocer nuestro pecado, nuestras faltas. Le bendigo, pastor Gilberto, en esta tarde, lo que Dios ha puesto en sus manos, la tarea también que ha puesto en la iglesia Luz Salvación, que Dios siga cada día guiándole en todo momento, que sea el Espíritu Santo quien le direccione en todas las cosas. Amén, hermana, gracias a ustedes por invitarme, gracias por permitirme compartir con ustedes esta palabra. Y bueno, gracias al pastor José Miguel y a todos ustedes, su equipo. Dios me les bendiga grandemente. Agradecidos con ustedes, mi amada. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones, pastor. Chao, mi amada. Chao. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por su vida, usted que se ha dispuesto en esta tarde a escuchar la palabra que Dios ha permitido que la recibamos en nuestro corazón. Damos gracias a Dios por su vida, oramos por
nuestra hermana Beatriz Ledesma, para que sea Dios ayudándole, guiándole en todas las cosas. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Saidet Viloria, muchas bendiciones. Mi hermana Adalía Briones, bienvenida a esta transmisión, bendiciones. Damos gracias a Dios también por la vida de Milena López Iriarte, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermana Fanny Hernández, conectada a esta transmisión. Damos gracias a Dios también, allí ha estado conectada mi hermana Jenny Lara. Muchas bendiciones en esta tarde. Le bendigo a usted, mi hermana Julie Pérez, bienvenida a esta transmisión. Y a todos y cada uno de ustedes que se han dispuesto en esta tarde. Mi hermana Gloria Vigil, muchas bendiciones en esta tarde. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios en esta hora porque sabemos que Dios está obrando. Mi hermana Marjorie Osuna, bienvenida, bendiciones. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida del Señor Luz Marina en esta hora. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones para usted y su casa. Dando gracias a Dios por la vida de nuestro hermano pastor Luis David Montes, que ha estado allí conectado también a nuestra transmisión. Bendecimos la vida de Maurice, Tania, Rada, muchas bendiciones en esta tarde. En el nombre de Jesús bendigo la vida de mi hermano también Luis Amador, Tres Palacios, bienvenido. Mi hermana Ladis Bruno, bienvenida a esta transmisión. Mi hermana Sandra Naya, que ha estado allí también conectado. Mi hermana Giovanni de Luque, también unido a esta transmisión junto a nuestra hermana Enid Viloria. Amira Manjarre, muchas bendiciones en esta tarde y a todos y cada uno de los que se han conectado a esta transmisión. Mi hermana Luciana Parra, sea bienvenido. Y recordándole en esta tarde que tenemos una cuarta transmisión. En esta tarde desde Maicao, Guajira, va a estar predicando la palabra nuestro pastor José Miguel Contreras, con una palabra que va a bendecir nuestras vidas, nuestras familias. Creemos que Dios se va a mover en gran manera. Nuestro pastor